Bien, vamos a cambiar completamente de tema en esta tarde. Vidas Armadas es un relato escrito desde la perspectiva histórica, develando datos inéditos de los primeros pasos y también el desarrollo de cada uno de los 40 grupos armados que han cambiado el curso de la historia. Para conversar de esta obra estamos precisamente con su autor, el autor de Vidas Armadas, Luis Felipe Silva. Luis Felipe, gracias por acompañarnos en este libro. Lo voy a mostrar acá, Vidas Armadas, donde de alguna manera va repasando, ahí también lo teníamos, el origen y hacia dónde van los grupos armados. Háblese de Boko Haram, háblese de la FARC, háblese de los zapatistas. Cuéntanos un poquito cómo nace tu interés para poder de alguna manera mostrar lo que está sucediendo en este tema. Claro, mira, a mí los temas de violencia como sociólogo y como analista son los que más me llaman la atención, ¿no? La violencia a todos nos importa, a todos hemos vivido hechos de violencia muy fuertes. En la historia, nuestras calles, nuestros billetes, está todo engalanado con gente que ha vertido sangre sobre esta tierra, ¿no? Entonces esa es la idea de lo que a mí me llamó la atención para hacer este libro. Y un poco aterrizar todos estos temas que en la academia se hablan mucho, ¿no? Y que son bastante complicados también porque tienen un contexto histórico y un contexto político muy complicado de explicar. Pero yo quise hacer esto de agarrar 40 grupos dentro de lo que yo entiendo más representativo de la fauna guerrillera y terrorista de los últimos 60 años y bajarlo a la gente común, digamos, para que pueda entender estos temas. Estos temas me he fijado que realmente le interesa a muchísima gente. Y es interesante también entender cuáles son las variables del mundo del terrorismo, cómo se hizo el terrorismo en los países latinoamericanos industriales, en los países latinoamericanos más agricultores. Claro, en términos históricos es bien interesante considerar que el terrorismo siempre ha estado. Exacto. Así como las guerras, también grupos que se arman y causan terror, o también grupos que de alguna manera nacen desde la religión, la ideología, las creencias o un líder. Claro, y esa fue mi idea, demostrar un poco de todas las vertientes de lo cual nace, por ejemplo, tenemos la guerrilla ideológica como las guerrillas marxistas o los contrarrevolucionarios, que son estos grupos de extrema derecha que luchan contra los izquierdistas, o los grupos religiosos, como estamos acostumbrados a los grupos musulmanes, pero por supuesto también hay grupos religiosos de sectas japonesas, hay otros grupos religiosos como son el Ku Klux Klan, que son un grupo de protestantes, que la gente de repente se enfoca solamente en lo racista, pero son un grupo religioso. La religión también es importante en el conflicto que hubo en Irlanda, ¿no? Sobre protestantes y católicos. Entonces, ¿para qué hablar sobre el judaísmo en contraposición a los musulmanes? Hablemos de razas también. De nuevo volvemos al Ku Klux Klan y volvemos al Black Liberation Army, ¿no? El Ejército de Liberación Negra que hubo en los 60 que se especializaban en matar policías, ¿no? La independencia étnica. Grupos, ¿no? que también llegaban de alguna manera a ser considerados como por ejemplo las Panteras Negras en su minuto de reivindicación racial. Claro, pero las Panteras Negras tenían esto, que ellos realmente no eran violentos. Es que a eso quiero llegar. ¿Cómo uno puede ir definiendo este tipo de grupos? Porque primero saltaría a la vista por el tema de la violencia. ¿Cómo mido la violencia? Por los actos terroristas, por ejemplo. Sí. Y ahí también uno empieza, desgraciadamente, a ver la cantidad de muertos. Pero ahí hay una diferencia bien notable, porque hay grupos donde llegan, por ejemplo, tú me das el ejemplo de los zapatistas, 7 muertos en toda su historia, a diferencia de otros. ¿Cómo se puede ir definiendo cuáles son los elementos para, de alguna manera, considerar estos 40 y más grupos? Claro. Mira, yo partí pensando en 150 grupos. Imagínate. De ahí bajé a 100 y de ahí dije, no, hablemos de 40 y que sean representativos de cada parte. Entonces, sí, bien dice, hay grupos que podemos decir que es una guerrilla, tanto lo que fue el Frente Patriótico con sus escasos muertos y sus escasos ataques, como es la guerrilla de Boko Haram en el centro de África que mata a raudales. Sí. Entonces, ¿cómo podemos hacer algo? O me dicen a veces en redes sociales, ¿cómo puede ser que en un mismo libro estén estos dos grupos tan distintos? ¿Cómo se comparan de alguna manera? Porque son distintos y se explican en su diferencia, ¿no? Por eso nosotros es muy difícil lograr entender lo que es las luchas civiles, las luchas guerrilleras en países del centro de África, porque es lo más alejado cultural y geográficamente a lo que podemos estar. Pero en cambio, si nosotros empezamos a ver cómo se dio la guerrilla en Chile, o en Argentina, en Uruguay, en Perú, que son casos que tenemos más cercanos, podemos también entender un poco de las dinámicas que suceden en otras partes. Mira, voy al concepto de autodefensa. La violencia siempre es ilegal, y no solamente ilegal, sino que es inmoral. La encontramos terrible. Salvo, como dije, cuando se entregan autodefensa. Hasta las legalizaciones más diferentes del mundo aceptan la autodefensa. Claro, la justificación de la violencia en esos casos. Y ahora, ¿qué es la autodefensa? Si yo siento que un Estado está siendo represivo ante mí, ¿puedo actuar con autodefensa? Si estoy sintiendo que mi religión se está viendo atacada, ¿puedo actuar con autodefensa? Entonces de ahí nace el concepto de la legitimidad del acto violento desde los civiles. Que uno pensaría que se basa en lo más puro de ese concepto.
Claro. De alguna manera decir basta y imponer lo que es una ideología o una mirada también de la vida. Sí, eso mismo, porque ahora que han muerto las grandes, ¿cómo decirlo?, con el posmodernismo, ¿no? Murieron las grandes ideologías, Claro. ¿no? Entonces ahora nos pasó esto, que ahora los grandes levantamientos, las grandes revoluciones en el mundo, de aquí en adelante, desde un tiempo en adelante, están siendo y van a ser culturalistas. Ya no nos interesa la diada capitalismo versus marxismo, que también está metida en el libro, ¿no? Porque es muy importante. E inspira también a muchos grupos. Claro, sino que también ahora el culturalismo es muy, muy, muy importante. Y con culturalismo me refiero a mi etnia, a mi religión, a mi forma de vivir la vida, ¿no? ¿Por qué el Occidente está tratando de invadir de una forma violenta a Oriente? Entonces se levanta Oriente, ¿no? Según su propia mirada, justificadamente. Porque ahora lo que nos importa es eso. Lo que estamos viendo ahora, el triunfo del Brexit, yo puedo decir el triunfo de Trump en Estados Unidos, también son demostraciones de que el culturalismo es realmente importante. La lucha de Trump fue una lucha cultural, sí, ¿no? En el fondo, detrás de todo digamos... Pensando solamente en el tema migratorio y también en lo que es la política que va a aplicar contra grupos como, por ejemplo, el autodenominado Estado Islámico. Claro, y volvamos al pasado, ¿qué es lo que dicen? Volvamos en esos momentos. ¿Qué es una lucha contra el Estado Islámico? También una lucha de imposición cultural. El Estado Islámico lucha por eso, ¿no? Y está tratando de que todo el mundo vea de que la cultura árabe, digamos, con su interpretación del Corán, está viva y que existe y que la gente se acerque y que la vea y que luche. Y que la impone finalmente. Claro, y que luche contra estas imposiciones culturales que vienen desde Europa o que vienen desde Occidente, ¿no? No nos vayamos también tan lejos y vamos a empezar a ver que los grupos de ultraderecha, que son culturalistas, más que los de ultraizquierda, que son más políticos, sí, claro, van a empezar a ganar más terreno, y los nuevos grupos que vamos a empezar a ver van a empezar a ser de este tipo en el futuro. Grupos culturalistas, no solamente en el mundo árabe, sino que también en Europa y en Estados Unidos. Vamos resumiendo puntos. Por un lado, el tema de la apreciación cultural que tienen estos grupos. Pero me imagino que, por ejemplo, también se revisa en el libro lo que es la estructura. Muchas veces se dice, hay una estructura distinta entre grupos africanos, por ejemplo, a los grupos latinoamericanos y los grupos europeos. En términos de la estructura, ¿cómo se va, de alguna manera, desentrañando ese punto? Mira, la estructura de que cómo va a darse a la luz el grupo, si es a lo que alude, va más que todo por el contexto político y geográfico, ¿no? Por ejemplo, yo sé, eso es algo básico en cualquier grupo que se alza en armas. Yo tengo algo que me desagrada y lo quiero cambiar. La guerrilla, cuando viene desde el pueblo, es para cambiar las cosas. El terrorismo, cuando viene del Estado, es para que las cosas se mantengan, ¿no? Entonces, yo quiero que las cosas cambien. Eso es básico en todas las guerrillas del mundo. ¿Cómo voy a hacer que esas cosas cambien violentamente? Si yo tengo selva, me voy a ir a los montes y voy a entrenar gente y voy a poder pelear. Esa es la escuela clásica de la guerrilla, que estrictamente empezó en España como término, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo vivo en un desierto? Yo no puedo tener una guerra de cuadros militares contra un ejército regular en el desierto, porque sería un suicidio. Entonces, ¿qué es lo que hago? Por ejemplo, lo que hacía el Frente Popular por la Liberación de Palestina. Secuestremos aviones. Claro. Entonces todo el mundo va a empezar a notar que hay un conflicto en Palestina. Antes era un poco más secreto este conflicto, antes de que secuestraran aviones. Entonces empezaban a secuestrar aviones y a hacer una guerrilla diferente, con un hecho un poquito distinto, ¿no? Unos tactos cambiando. Hamas, ¿qué es lo que hacía también? Bueno, me cuesta entrar a Israel para secuestrar aviones, digamos, soy muy vigilado. ¿Qué hago? Desarrollo cohetes. Entonces una estrategia del ataque empieza a formar la estructura misma de los grupos, ¿no? Cómo empiezan a entenderse a sí mismos y cómo ven posibilidades de lograr sus objetivos finales. Y en esa estructura tiene que haber un líder visible. Se ha hablado, por ejemplo, mucho de la situación del Estado Islámico, también en su minuto de Al-Qaeda, uno de los grandes grupos terroristas donde la figura de Osama Bin Laden era universal. Yo le pido a la gente que de repente trate de analizar esto desde el punto de vista de un árabe, digamos, con wahabistas, ¿no? Con su nivel de entendimiento del Corán, y que entiendan lo que fue Osama Bin Laden para ellos. Osama Bin Laden, en este sentido, en el sentido de popularidad y de digamos, de figura guerrillera, fue casi como un Che Guevara, ¿no? Para lo que nosotros fue a nosotros. Claro. A nosotros nos cuesta verlo porque nosotros estamos analizando todo esto desde Occidente. La visión occidental. Somos los enemigos, ¿no? Entonces nos cuesta ver estos rasgos heroicos que quizás se pueden encontrar en Bin Laden, que para los árabes, ¿no? Este tipo era una persona extremadamente millonaria, ¿no? No tenía ningún problema en la vida, pero tenía una conciencia social y violenta muy, muy importante. Se rebeló contra la casa de los Al Saud en Arabia Saudita y empezó a pelear contra Occidente entero. O sea,
fue una cosa que inspiró a muchísima gente. Esta persona renunció a todos sus bienes materiales y se fue a vivir en una cueva a lanzar ataques terroristas contra los enemigos, ¿no? A los enemigos del Islam. Eso es bien interesante, la mirada que puede tener uno y otro de la figura y finalmente de estos grupos. Sí. Ya te quería preguntar, esta investigación, ¿cómo la vas llevando a cabo desde los 40 que tú mencionabas y particularmente cómo vas tomando el desarrollo que ha tenido quizás el más representativo del 2016? Hablamos de la FARC, sí, con un proceso de un grupo guerrillero que quiere ser un grupo político. Me encanta ese tema. Pero mira, el proceso fue largo porque llevo pensando en este libro varios años, muchos años. Siempre quise hablar de esto, siempre me han interesado los temas de violencia. Ya tengo otro libro anterior que también es sobre violencia. Y bueno, viví en México y pude estar un poco más cerca de lo que aquí como chilenos entendemos en nuestra mente como un ambiente violento. Allá en México lo vives más de cerca, no es que andes esquivando balas en la calle. Ahí vamos sumando, te interrumpo, sumamos otro concepto que da origen a un grupo armado. Claro. En este caso hablamos de ideología, creencia, líder. Narcotráfico puede ser otro. Sí, pues, es que esa es la diferencia, porque yo no consideré grupos de narcotráfico aquí, porque a mí lo que me interesan son grupos civiles, así yo lo defino, ¿no? Grupos civiles alzados en armas con razones ideológicas, los cuales pueden ser los que muy bien me dijiste al principio, religión, política, pero no con razones etnia, comerciales en este caso. Pero esto es una razón comercial. El cartel de Juárez, los Zetas no quieren llegar al gobierno para poner escuela ni para imponer su visión de la vida, ellos simplemente quieren dinero, ¿no? Entonces, claro, yo fui agarrando estos libros y yo como profesor, ¿no? Y que si bien vengo de la academia, tengo mis títulos, ¿no? No me gusta mucho cómo funciona el lenguaje académico ni la forma que tienen de distribuir la información, ¿no? Por eso yo prefería hacer esto de que... Yo sé que esto le interesa a muchísima gente, estos temas, ¿no? Es un tema, como decía un amigo, un tema sexy, ¿no? A mucha gente le interesan estos temas, pero de repente los complica porque los contextos históricos son muy complicados. Y los cambios de gobiernos para que las cosas se fueran dando, las ideologías que hay detrás son difíciles de explicar. Claro. Entonces decidí hacer esto para que la gente común, ¿no? pudiera entrar y identificar los grupos que realmente ellos saben que conocen, ¿no? Y algunos grupos más extraños para que puedan sacar las ideas generales de cómo son las guerrillas en diferentes partes del mundo. Lo que hice fue agarrar, digamos, fuentes que estuvieran en pro del grupo, ¿no? Otras fuentes que estuvieran contra del grupo y algunas fuentes que yo encontrara objetivas en la situación. De otra mirada de afuera. Claro, y de ahí sacar un relato que fuera lo más sencillo, eliminando un poco las espinas de las fechas, de las complejidades ideológicas. Tuve que sacrificar un poco de detalles, pero para lograr esto, al final de lograr entender todos los grupos en un ambiente más grande, ¿no? O sea, cómo se ha dado la guerrilla maoísta en Latinoamérica, cómo se ha dado cómo se ha entendido la religión en el centro de África, el separatismo europeo, ¿no? Ahí tomo la ETA y a Lira. Claro, importante eso porque tú vas viendo la historia, pero lo que interesa mucho también, y lo hace sexy, digamos, este tema, es el desarrollo. Y ahí te llevo a lo que te decía de las FARC. ¿Cómo ves tú desde tu investigación y tu conocimiento lo que está sucediendo con las FARC? Un proceso de acuerdos de paz que se ve truncado por finalmente una discordancia, digamos, en los acuerdos, pero que finalmente muestra a un grupo histórico. Sí, muy histórico. Que de alguna manera cambia su estructura, cambia su idea y trata de alguna manera llegar a un punto ya de liberación y paz. Es que lo que me dice es crucial, porque lo que le vaya a pasar a las FARC va a ser súper importante para lo que viene quedando de las experiencias guerrilleras y terroristas en Latinoamérica. Y a mí me encanta, el proceso de paz lo encuentro espectacular, porque si bien ya en el libro se ve que este proceso de paz debe ser el número 20, sí, claro, ¿no? Sí tiene muy buenas posibilidades de ser aceptado porque ya se llegó a la conclusión de que la FARC concluyó de que no va a poder llegar al gobierno. Y el gobierno concluyó de que no va a poder derrotar a las FARC. Parte desde los dos actores acá que dicen no va a poder ganar esta guerra. Y si nos vamos hacia atrás y empezamos a ver a los otros grupos guerrilleros que terminaron volviéndose partido político al lograr el poder, como el Frente Faribundo Martí por la Liberación Nacional o los sandinistas en Nicaragua, es exitoso. Bueno, hay otros casos también como el M-19 en Colombia mismo, que eso es lo que a mucha gente le da miedo, que la gente pro-FARC le da miedo, que el M-19 se volvió un partido político y eso hizo que
fueran muy fáciles de atacar por sus enemigos, Claro, que terminaron asesinando y asesinando y Hay otros asesinando. casos donde estos grupos latinoamericanos llegaron con presidentes. Claro. Pepe Mujica, Dilma Rousseff, por ejemplo. Sí, ¿no? Y bueno, hoy día tenemos a Ortega que ya por su cuadragésimo... Ya, un Sí, mandato eterno. Que ya es gracioso porque Ortega está gobernando por más tiempo del que gobernó Somoza. Claro. Bueno, los muchos Somozas que gobernaron también. Ahí también entra un poco en contradicciones estos grupos cuando de alguna manera llegan a ser parte del Estado que combatieron en su minuto. Sí, yo tengo una lógica con respecto a eso. Toda revolución, el destino inequívoco de toda revolución es volverse un conservadurismo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Cuando tú entras mediante una revolución a un gobierno, tienes todo revuelto. Y tú tienes que volver a poner orden, porque el desorden lo hiciste tú. Entonces tienes que volver a poner un orden y a institucionalizar la revolución. Y una revolución institucionalizada es un conservadurismo. Claro. ¿No? Le pasó a Cuba, ¿no? Por mucho que la gente pueda apoyar o no el sistema cubano, incluso los más castristas se van a dar cuenta que hoy en día la revolución cubana ya no es una revolución, sino que es un conservadurismo que lucha con uñas y dientes en mantenerse en el pasado en las cosas que habían antiguamente. Claro, van cambiando las visiones ahí. Claro. Luis Felipe Silva, muchísimas gracias por acompañarnos y contarnos sobre Vidas Armadas, celebraría, por supuesto, 40 grupos armados, su historia y desarrollo. Muchas Estuvo gracias. muy interesante. Que estés Muchas muy bien. gracias. Chao, cuídate. Vale. Vamos a una pausa. Volvemos enseguida con más 24 horas a la hora. No se vayan.